El recorrido por la carretera fue silencioso. Desde que dejamos el refugio, ninguno pronunció una sola palabra. Solo el ruido del motor y el crujir de las ruedas sobre el asfalto partido rompían el mutismo. Necesitábamos estar atentos. Mick giró el volante para esquivar los restos de un coche calcinado. Ante nosotros, la ciudad no era más que el esqueleto de lo que un día fue. Montes de escombros donde antes hubo edificios, polvo que lo cubría todo y un silencio denso que hacía más irreal la destrucción. Un escalofrío me recorrió al pensar en los militares que dejamos atrás. La advertencia de esperanza me golpeó con fuerza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo esto podría haberse evitado? Hemos llegado. Nick detuvo la camioneta frente a lo que parecía un gran almacén. La fachada estaba semidestruida, el estacionamiento era un caos de coches abandonados y basura esparcida. Nada más bajar, el aire nos golpeó. Una mezcla nauseabunda de óxido y podredumbre. María se llevó la mano al estómago y respiró hondo por la boca. Por un momento, su rostro se desencajó y pensé que iba a vomitar. Estoy bien. Terminemos con esto rápido. Su expresión de desagrado lo decía todo. Sin mediar más palabras, nos adentramos en la oscuridad del almacén. El interior era tal y como lo imaginaba. Estantes metálicos torcidos y casi vacíos, pasillos llenos de cajas rotas, ventanas destrozadas que dejaban entrar haces de luz polvorienta. Avancé unos pasos y me detuve en seco. En el suelo, justo en la entrada, un charco oscuro y seco. Sangre. Traté de no inmutarme, pero mi mano sudaba sobre la pistola. ¿Qué demonios había pasado aquí? Seguimos adelante con cautela, iluminando la penumbra con las linternas. Nuestras pisadas resonaban en el silencio. De repente, un sonido húmedo, como de algo arrastrándose, seguido de un gruñido bajo, se perdió entre los estantes más alejados. Me giré rápido, pero la linterna solo iluminó polvo en el aire. Seguimos caminando, pero el ambiente se había vuelto más denso. De pronto, Víctor se detuvo en seco, con la cabeza ladeada, como un perro de caza. ¿Escucharon eso? Todos nos quedamos inmóviles. Solo se oía el latido de mi propio corazón. Pero algo había cambiado. La intuición me decía que no estábamos solos. Aceleramos el paso. Llegamos a una sección de herramientas. Sin perder tiempo, llenamos una mochila con todo lo que pudiera servirnos. Martillos, destornilladores, una llave inglesa. Mientras guardábamos el botín, noté que Víctor no dejaba de mirar hacia atrás, inquieto. El rostro habitualmente relajado de Johnny se había tensado. Viola, a mi lado, echaba vistazos rápidos por encima del hombro. Yo mantenía la pistola en alto, apuntando hacia la oscuridad que nos rodeaba. En la siguiente sección encontramos materiales de construcción. Sacos de cemento rotos, tablones de madera apilados, y lo que más nos interesaba, botes con clavos, tornillos y tuercas. Lastimosamente, nuestra mochila ya estaba llena y no podíamos cargar con más. Tendríamos que volver con más gente. Si eso es todo, vámonos ya. Todos asentimos. Pero al dar la vuelta, un sonido heló la sangre en mis venas. Un chirrido metálico, seco, como si algo estuviera desgarrando acero. Apunté mi linterna hacia el origen del sonido. En la pared de un estante, recién marcadas en el metal, 4 rayones profundos y paralelos. El rastro de unas garras. Entonces, un rugido atronador llenó el almacén. Un rugido de ira, de territorio violado. Detrás de nosotros, el estruendo de la criatura persiguiéndonos. Estantes metálicos caían al suelo con un ruido ensordecedor, cajas volaban por los aires. Nick corría a mi lado, y cuando vi un estante a punto de caer sobre él, lo empujé con fuerza. Esquivó el golpe, pero yo perdí el equilibrio y caí al suelo. Un bulto enorme y negro se abalanzó sobre mí. Rodé instintivamente hacia un lado justo cuando unas garras enormes destrozaban el suelo donde había estado. Vi las marcas, las mismas de antes. Me puse de pie de un salto. «Corran, sigan», les grité a los demás. Pero al girarme para seguirlos, un golpe seco en el estómago me dejó sin aire. La criatura me había alcanzado.
Salí disparado hacia unos estantes y el mundo se volvió dolor. Hijo de puta. Johnny. Lo vi de pie, disparando su arma contra la criatura. Las balas rebotaban en su piel negra como si nada. Los demás se unieron. María y Víctor se acercaron con cuchillos, intentando cortar una de sus patas, pero las hojas resbalaban sin penetrar. ¿De qué está hecho esta cosa? ¿De acero? María, cuidado. La garra de la criatura se dirigía hacia ella. Víctor la apartó de un empujón, pero la garra le alcanzó la espalda. Víctor soltó un grito desgarrador. La criatura se preparaba para rematarlos cuando John y Nick, aprovechando la distracción, empujaron un estante pesado que cayó sobre la bestia con un estruendo metálico. Ahora. A la salida. Grité, con el pánico atenazándome la garganta. Corrimos. La salida estaba a pocos metros, un rectángulo de luz grisácea al fondo. Pero entonces, un rugido y un golpe seco. La criatura había lanzado el estante contra una columna. El techo, ya debilitado, crujió y se vino abajo justo delante de nosotros, bloqueando la salida con una montaña de escombros y polvo. Carajo. Nick golpeó una pared con el puño. Nos dimos la vuelta. La criatura emergió de entre las sombras y se acercaba lentamente, con una calma aterradora. Su cuerpo negro y macizo, sus garras largas como cuchillos. No teníamos salida. Nos preparamos, aunque en el fondo sabía que no teníamos oportunidad. Entonces, Johnny dio una calada a su cigarrillo. El rojo del extremo brilló en la penumbra. Escuchen. A mi señal, salgan corriendo hacia la salida de emergencia. Yo les daré tiempo. Johnny, no. Cállate y prepárate. La criatura siguió avanzando. Johnny dio un paso al frente, soltó una bocanada de humo y alzó la voz. Fenómeno. Te voy a dar una oportunidad para que nos dejes en paz. La criatura se detuvo. De su garganta emergió una risa lenta y gutural, que retumbó en el silencio. Johnny sonrió. Y entonces, se lanzó. Corrió directo hacia ella. La criatura rugió y lanzó una garra. Johnny se agachó en el último instante, esquivándola, y con el cigarrillo encendido presionó la pata de la bestia. La carne negra chisporroteó. La criatura emitió un chillido de dolor y rabia, pero su otra garra impactó a Johnny de lleno, abriéndole un tajo desde el pecho al torso. Johnny cayó de rodillas. Corran, carajo. No queríamos dejarlo. Pero no había otra opción. Mientras la criatura se cernía sobre él, distraída, nosotros corrimos hacia la salida lateral. Mientras huía, alcancé a ver por encima del hombro. La criatura levantó una garra y la hundió en el rostro de Johnny. Su grito fue horrible. Pero él siguió ahí, de rodillas, desafiándola. Eso es todo. Logramos llegar a la camioneta. Subimos como pudimos. Víctor estaba pálido, casi transparente, y una mancha oscura de sangre le cubría toda la espalda. Intentamos presionar la herida con un trapo, pero no paraba de sangrar. Espera, ¿y Johnny? Preguntó María, con la voz quebrada. Su mirada iba de la puerta del almacén a nosotros, buscando una respuesta. Nadie dijo nada. Viola puso el motor en marcha. Y entonces, desde la oscuridad del edificio, llegó el sonido. Un grito largo, desgarrador, que se cortó de repente. El silencio que siguió fue peor que cualquier rugido. Viola golpeó el volante con el puño, 1, 2, 3 veces, mientras un sollozo ahogado escapaba de su garganta. Sus nudillos, blancos de la fuerza con que aferraba el volante, delataban una furia y un dolor inmensos. En todo el camino de regreso, nadie dijo una palabra. Habíamos perdido a nuestro hermano en ese maldito almacén. Una parte de mí todavía quería dar la vuelta, volver a buscarlo. Pero sabía que no. Johnny había querido que salgamos con vida. Y no íbamos a dejar que su sacrificio fuera en vano. El bullicio que solía habitar la Universidad de Chapingo había muerto. En su lugar, un silencio tenso y el eco de botas resonando en los pasillos. Soldados se movían con rapidez de un lado a otro, pero sus rostros reflejaban algo más que disciplina. Confusión, miedo. La noticia del equipo de reconocimiento se había extendido como la pólvora, y en cada conversación a media voz flotaba la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué demonios había pasado en ese búnker?
En su oficina, el general Torres dejó el último informe sobre la mesa. La luz tenue de la lámpara acentuaba las profundas ojeras bajo sus ojos y los surcos profundos de su frente. Sostenía el vaso de ron con mano firme, pero su mandíbula, apretada hasta doler, delataba una ira que apenas podía contener. Llevaba 3 horas leyendo el mismo párrafo una y otra vez. Búnker Arca, comunicaciones perdidas. Supervivientes, 2. Posible fuga de especímenes. Tomó otro trago, largo, y el líquido quemó su garganta sin conseguir calmarle los nervios. Unos golpes en la puerta lo sacaron de su abstracción. Estoy ocupado. La puerta se abrió de todas formas. Una soldado joven, de rostro preocupado y manos que no terminaban de encontrar una posición cómoda, entró y se cuadró con rigidez. Mi general, discúlpeme la intromisión, pero los soldados Roberto y Jorge ya están en condiciones de hablar. Han sido revisados por el médico. ¿Quiere que los pase? El general la miró con fijeza un instante, evaluándola. Luego, su expresión se suavizó apenas lo suficiente para resultar más inquietante que su enfado anterior. Está bien. La novata asintió y desapareció tras la puerta. El general se reclinó en su asiento y se frotó la sien con 2 dedos, como si intentara aliviar un dolor de cabeza constante y sordo. Roberto y Jorge entraron con pasos cautelosos, midiendo cada pisada. La oficina olía a café rancio, a papel viejo y a tabaco frío. El general ni siquiera los miró al principio, solo señaló las 2 sillas frente a su escritorio con un gesto cansado. Siéntense. El silencio se alargó hasta volverse incómodo, tenso. Finalmente, el general levantó la vista y los atravesó con la mirada. Era como si sus ojos pesaran. Díganme qué pasó en ese búnker. Jorge y Roberto intercambiaron una mirada rápida, apenas un instante. Jorge carraspeó y comenzó a hablar. Su voz era firme, pero sus manos, apoyadas sobre las rodillas, delataban la tensión con pequeños movimientos nerviosos. Hace unos días, mi compañero y yo estábamos en un puesto de vigilancia en el nivel 3. Todo estaba en calma. De repente, sonaron las alarmas. No eran las de práctica, era el protocolo de contención. Algo estaba atacando a los compañeros en los niveles superiores. No sabíamos qué era. Solo oíamos los gritos a través de los conductos de ventilación. Intentamos replegarnos, asegurar las puertas, pero era demasiado rápido. Demasiado fuerte. El general no parpadeaba. Su rostro era una máscara impenetrable. Jorge siguió, relatando la huida por los pasillos en llamas, los cuerpos en los suelos, la desesperación de abrirse paso entre escombros. Hasta que llegó al punto que sabía que sería clave. Y entonces apareció un grupo de civiles. Iban armados, mal armados, pero armados al fin. Nos encontraron en un edificio derrumbado, en medio de la ciudad. Estábamos consiguiendo suministros. Pero ellos, no quisieron ayudarnos. Nos apuntaron con sus armas y nos abandonaron en la plaza. Que tenían sus motivos. El general asintió lentamente, como si esa pieza encajara en un rompecabezas que ya conocía de memoria. Luego, sin cambiar el tono, soltó la pregunta que heló el aire de la oficina. ¿Qué saben de los experimentos que se realizaban en ese lugar? El silencio que siguió fue denso, casi sólido, como si el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. Roberto tragó saliva con dificultad. Jorge mantuvo la mirada fija en el general, sin pestañear. Nosotros solo éramos seguridad, mi general. Vigilábamos los pasillos, resguardábamos al personal científico. No teníamos acceso a los niveles de investigación, ni siquiera sabíamos qué había más allá de las puertas selladas. Solo cumplíamos órdenes. Otra pausa. Otra mirada que los desnudaba. El general asintió de nuevo, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Una calma de depredador. Muy bien. Eso es todo. Pueden retirarse. Roberto y Jorge se levantaron con cuidado, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera cambiar la decisión del general. Al cruzar la puerta, exhalaron al mismo tiempo, como si hubieran estado conteniendo la respiración durante toda la conversación. Apenas la puerta se cerró, el general alzó la voz sin levantar la mirada del informe que tenía sobre la mesa. Soldado.
La novata apareció de inmediato en el umbral, como si hubiera estado esperando justo al otro lado. Mi general, Vigile a esos dos. No los pierda de vista ni un segundo. Infórmeme de cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que digan, cualquier persona con la que hablen. entendido, mi general. Afuera, el viento helado azotaba los rostros de los pocos soldados que se atrevían a salir de los edificios. El cielo, cubierto de nubes grises y densas, amenazaba lluvia o algo peor. Jorge y Roberto caminaron en silencio hacia el comedor, pero al verlo abarrotado y escuchar el murmullo tenso de las conversaciones, decidieron mejor buscar un lugar más tranquilo. Se sentaron en una banca de madera solitaria, al abrigo de un muro de hormigón. Comían en silencio, el frío entumeciendo sus dedos más allá de los guantes. El pan estaba duro, la carne fría, pero llevaban días comiendo mucho peor. De repente, Jorge sintió un cosquilleo en la nuca. Esa sensación animal de ser observado. A las 6, segundo piso. Murmuró Roberto, sin mover la cabeza, llevándose un bocado a la boca con parsimonia. Jorge deslizó la mirada con disimulo, sin girar el cuello. En la ventana del segundo piso del edificio de enfrente, una silueta pequeña y oscura los observaba fijamente. No se movía. Solo miraba, inmóvil como una estatua. ¿Nos tienen vigilados? Ya lo sé. Terminaron de comer con la misma calma fingida, como si no hubieran notado nada, como si fueran dos soldados cualquiera descansando después de una misión. Luego, se levantaron, estiraron las piernas y caminaron hacia el edificio de habitaciones. Pero en lugar de seguir recto, giraron repentinamente hacia los baños públicos. La silueta en la ventana no se movió, parecía esperar a que salieran, confiada en su escondite. Dentro del baño, el eco de las goteras y el olor penetrante a humedad y lejía los envolvió. Roberto apoyó las manos en el lavamanos de porcelana resquebrajada y miró a Jorge a través del espejo empañado. ¿Crees que fue el general quien mandó a vigilarnos? ¿Viste cómo nos miró? ¿Cómo preguntó? Ese tipo sabe algo. Algo que nosotros no sabemos y que necesita confirmar. Roberto frunció el ceño, intentando encajar las piezas en su cabeza como si resolviera un rompecabezas al que le faltaran demasiadas fichas. Arca se suponía que era un centro de contención de virus. Nivel de bioseguridad alto, sí, pero virus. Eso nos dijeron cuando nos destinaron allí. Entonces, ¿por qué el general preguntó por experimentos? Porque no eran virus lo que contenían, era otra cosa. Algo que no querían que supiéramos. Y nosotros estábamos ahí, vigilando sin saberlo, abriendo puertas sin preguntar. Salieron del baño con cuidado, escaneando el pasillo con la mirada. Al fondo, junto a una máquina de café apagada, una figura uniformada se escondió tras una esquina al verse descubierta. Jorge y Roberto no se alteraron. Siguieron caminando hacia su habitación con paso firme, como si no hubieran visto nada. Pero a medio camino, un grupo de 5 soldados les cerró el paso. Rostros duros, mandíbulas tensas, manos cerca de las pistoleras aunque sin llegar a tocarlas. No había armas a la vista, pero la amenaza era tan clara como el frío que calaba los huesos. Jorge intentó esquivarlos, pero uno le puso una mano en el pecho y lo empujó hacia atrás, haciéndolo trastabillar. ¿Necesitan algo, muchachos?, preguntó Jorge, enderezándose lentamente, con una calma tensa que prometía tormenta. El soldado más grande del grupo, un hombre de brazos gruesos como ramas de árbol y mirada asesina, escutió las palabras más que decirlas. Oímos que ustedes fueron los que abrieron las puertas. Que por su culpa, esas cosas se escaparon. Que por su culpa, nuestros compañeros, nuestras familias, nuestros amigos, están muertos. El silencio fue absoluto. Solo se oía el viento silbando entre los edificios y, a lo lejos, el golpeteo metálico de algo suelto. No sabes nada de lo que pasó. Apártense. Ok. ¿Qué van a hacer, escorias? Ustedes no merecen ni el aire que respiran. Deberían estar muertos con los demás. No hubo tiempo para más. El puño de Jorge impactó contra la cara del soldado que había hablado, un golpe seco que sonó como una rama partiéndose. El hombre cayó hacia atrás con la nariz reventada, un chorro de sangre tiñéndole el uniforme.
En un segundo, el pasillo se convirtió en un infierno de golpes, maldiciones y cuerpos que chocaban contra las paredes. Roberto se enfrentó a 2 soldados a la vez. Esquivó un puñetazo que pasó silbando junto a su oreja, pero el segundo le alcanzó el abdomen con un golpe que lo dobló. Ni siquiera parpadeó. Enderezó el cuerpo y respondió con un derechazo que tumbó a su atacante, que cayó de espaldas contra una máquina expendedora. Mientras tanto, Jorge forcejeaba con el soldado grandote. Sus golpes rebotaban en él como si golpeara una pared de hormigón armado. El grandote ni se inmutaba, solo sonreía. Le devolvió un puñetazo en la mandíbula que hizo crujir los dientes de Jorge y lo hizo trastabillar, cegado por el dolor. Jorge. Pero entonces, un golpe en la nuca lo cegó por un instante. Vio estrellas, sintió que las piernas se le doblaban. Cayó de rodillas, y los soldados se abalanzaron sobre ambos, pateándolos, golpeándolos mientras yacían en el suelo frío. El grandote se agachó sobre Jorge y le levantó la cabeza del suelo agarrándolo del pelo con violencia. ¿Ves? Eres una mierda. No vale nada. Un disparo seco cortó el aire como un latigazo. Todos se quedaron quietos, congelados en el tiempo. La novata estaba al final del pasillo, su pistola humeante apuntando al techo. Su rostro era una máscara de determinación, pero sus ojos delataban un temblor que no podía ocultar, una mezcla de miedo y furia. Alto ahí. Gritó, con la voz firme pese a todo, pese al nudo en su garganta. El grandote soltó a Jorge y se incorporó lentamente, con una sonrisa burlona que aún mantenía pese a la situación. Sepárense ahora mismo, el próximo disparo no será al techo. Tranquila, soldadita. Solo estábamos enseñándoles modales a estos dos. Ella no lo dejó terminar. Desvió la mira y disparó. El grandote gritó y cayó al suelo, sujetándose la pierna con ambas manos, de la que brotaba un chorro de sangre oscura que empezó a formar un charco. No lo voy a repetir. Lárguense de mi puta vista. Ahora. A menos que quieran convertirse en comida para los Creulers. El grupo de soldados dudó un instante, midiendo sus opciones. Pero al ver la sangre de su compañero, al ver la firmeza del arma en la mano de la novata y el brillo peligroso de sus ojos, recularon. 2 de ellos agarraron al grandote herido y lo arrastraron pasillo abajo, dejando un rastro de sangre. Desaparecieron por una puerta al fondo. La novata bajó el arma lentamente y corrió hacia los 2 cuerpos tendidos en el suelo. Jorge y Roberto habían perdido el conocimiento. Tenían la cara amoratada, los labios partidos y sangrantes, la ropa hecha jirones. Ella se arrodilló junto a ellos en el charco de sangre que no era solo de ellos y, con manos temblorosas, les tomó el pulso. Mierda. Susurró, mirando hacia el lugar por donde habían desaparecido los agresores, hacia la oficina del general, hacia el cielo gris que se veía por una ventana rota. ¿En qué nos hemos convertido? El viaje de regreso al refugio se hizo en el más absoluto de los silencios. Nadie habló. Nadie miró atrás. Las ruedas de la camioneta masticaban el asfalto roto mientras yo miraba por la ventana sin ver nada, con el eco del último grito de Johnny rebotando aún en mi cabeza. Cuando llegamos, un grupo de médicos nos recibió. Aviola y a mí nos revisaron casi por inercia, pero quien realmente necesitaba atención era Víctor. Lo llevaron a urgencias envuelto en vendas que ya estaban empapadas de sangre. Yo me quedé apoyado contra una pared, mirando el techo. Viola, sentada en una silla, fumaba un cigarrillo tras otro sin decir nada. Nick y María se acercaron. Sus rostros reflejaban el mismo agotamiento, el mismo vacío. Johnny era un cabrón. De esos que te caen mal al principio y luego no puedes evitar respetar. Pero su muerte, al menos tuvo sentido. Nos salvó. Su tono, a pesar de la dureza de las palabras, no buscaba consuelo fácil. Era puro respeto. Asentí, sin fuerzas para hablar. Gracias, Nick. Decidimos volver a casa. Necesitábamos estar solos. Antes de irnos, María y Nick se quedaron para informar a la jefa de lo sucedido. Nosotros caminamos en silencio por los pasillos del refugio, con la mirada fija en el suelo, evitando cualquier conversación. Esperanza nos esperaba en la sala de nuestra vivienda. En cuanto entramos, esbozó una sonrisa que se congeló al instante.
Su mirada recorrió el espacio vacío detrás de nosotros, buscando una silueta que no aparecía. ¿Dónde está? No hizo falta responder. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera controlarlas. Viola y yo nos acercamos y la envolvimos en un abrazo. Los tres nos sostuvimos en silencio, dejando que el llanto ahogado y doloroso dijera lo que las palabras no podían. Pasaron 3 días. O eso creo. Los días se mezclaban, todos grises, todos iguales. Logramos reparar el sistema hidráulico. La jefa, en un gesto que me rompió por dentro, mandó a poner el nombre de Honey en una placa sobre la máquina. Honey. Su sacrificio nos mantiene vivos. Cada vez que pasaba por ahí, no podía evitar detenerme un segundo. En nuestra mesa, sobre un plato pequeño, reposaban sus cigarrillos favoritos. Nadie los tocaba. En las comidas, la silla vacía a mi izquierda parecía más grande que el resto. Amigos y vecinos pasaban a ofrecernos palabras de apoyo, comidas calientes, compañía silenciosa. La jefa nos dio una semana de descanso. Dijo que lo necesitábamos. Pero el descanso no llegaba. Yo me despertaba a las 3 de la madrugada con el eco de su grito en los oídos. Viola fumaba más que nunca, y sus manos temblaban cuando creía que nadie la miraba. No podíamos parar. No podíamos sentarnos a descansar mientras esa cosa seguía ahí fuera. Juré que cuando volviéramos a ver a esa criatura, se arrepentiría de haber existido. 3 días después, Viola y yo estábamos en la oficina de la jefa, ayudándola a organizar montañas de documentos. Papeles viejos, informes de suministros, mapas dibujados a mano. El silencio era incómodo, roto solo por el rasgar de hojas y el ocasional suspiro. Puedo encargarme de esto sola. Ustedes necesitan descansar de verdad, no solo de cuerpo. No se preocupe, estamos bien. Respondió Viola, con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. La jefa dejó el informe sobre la mesa y nos miró fijamente. Muchachos, no están bien. Viola, has empezado a fumar como un carretero. Y David, sus ojeras parecen mapas de carreteras. No han dormido. Viola negó con la cabeza, pero su voz salió demasiado rápida, demasiado ensayada. Trabajar nos ayuda a mantener la mente ocupada. Si paramos, empezamos a pensar en toda esta mierda. Y pensar duele, completé yo, con la voz cansada. La jefa suspiró, pero no insistió. Asintió y retomó su trabajo. Yo seguí hojeando papeles, intentando concentrarme en algo que no fueran los recuerdos. Fue entonces cuando mi mano temblorosa golpeó una pila de documentos. Cayeron al suelo en un revuelo de hojas amarillentas. Carajo, mascullé, agachándome a recogerlos. Entre las hojas, uno captó mi atención. Un membrete. Un águila. Unas letras que me helaron la sangre. ¿Aka? ¿Qué es esto? Ella levantó la vista y vio el papel en mi mano. Por un instante, su rostro perdió toda expresión. Luego, con un movimiento rápido, me lo arrebató. ¿Ustedes saben algo de esto? Viola y yo intercambiamos una mirada. Asentí. Conocimos a 2 personas, en la ciudad, cuando empezó todo. Quedaron atrapados en un edificio. Sus credenciales tenían esas mismas letras. Y ese águila. La jefa se quedó en silencio. Su mandíbula se tensó. Cuéntenme todo lo que sepan de ellos. Le relatamos lo poco que sabíamos. Roberto y Jorge. 2 soldados que huían de algo. Que pedían ayuda. Y a los que dejamos atrás. ¿Qué pasó con ellos? Los dejamos allí. La jefa asintió lentamente. Luego, se reclinó en su silla y soltó un suspiro largo, profundo, como si llevara años conteniéndolo. Arca. El gobierno la fundó como una agencia de resguardo y contención de patógenos. Virus peligrosos, enfermedades mortales. Eso decían. Pero lo que no decían es que estaban experimentando con ellos. Buscaban armas biológicas para la guerra. Y un día, perdieron el control. ¿Cómo sabe todo eso? Pregunté, sin apartar la mirada de ella. La jefa me sostuvo la mirada. Por un momento, vi algo en sus ojos que nunca había visto: vulnerabilidad. Porque yo trabajé ahí. El silencio cayó como una losa. Viola y yo nos quedamos sin palabras.
Trabajé para ellos hace años, como investigadora. Cuando descubrí lo que realmente hacían, quise renunciar, contarlo. Pero el gobierno no podía permitir que alguien con mi conocimiento anduviera suelto. Intentaron silenciarme. Tuve que huir. Fue entonces cuando conocí a Johnson. Le conté todo, y en lugar de entregarme, me ofreció un cargo aquí. Me convertí en su investigadora personal. Desde entonces, los dos sabemos la verdad. Era demasiado. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y los soldados? Si sobrevivieron, pueden ser importantes. Pueden saber más de lo que creen. O pueden ser un peligro. No lo sé. Se inclinó hacia adelante y nos miró con una seriedad que helaba la sangre. Escuchen. Lo que les he contado no puede salir de esta habitación. Se lo he dicho porque la situación es grave y porque ustedes ya tienen información que podría costarles la vida. Si necesitan saber más, pregúntenme. Pero si alguien más se entera de esto, si esta información llega a oídos equivocados, me dolerá, pero no dudaré en protegerla, con todo lo que eso implique. Su mirada no dejaba lugar a dudas. Viola y yo asentimos al mismo tiempo. Terminamos de organizar los documentos en silencio. Cuando salimos de la oficina, el peso de lo que acabábamos de saber me aplastaba los hombros. Caminamos hacia casa sin hablar, sumergidos en nuestros propios pensamientos. Al abrir la puerta, el olor a comida casera nos envolvió. Esperanza estaba en la cocina, removiendo una olla con una sonrisa en el rostro. Bienvenidos, chicos. Viola y yo nos miramos. Por primera vez en días, esbocé una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. A pesar de todo, ella se mantenía firme. Alegre. Fuerte. Y eso, pensé, era algo que ambos admirábamos de verdad. ¿Cómo les fue? Tranquilo. Mientras comíamos, estuve pensando en la información que nos dio la jefa. Fue entonces cuando se me ocurrió un plan para acabar con esa bestia, eliminar la amenaza de una vez por todas y vengar a nuestro amigo. Al día siguiente, me reuní con ella para contarle lo que habíamos visto. Según tu descripción, podría tratarse de un Triarch. Son enormes, oscuros, y tienen garras que perforan el acero. Le expuse mi plan. Ella dudó al principio, noté la inseguridad en su postura, pero reconoció que si aquello representaba una amenaza para el refugio, había que eliminarlo. Escucha, te daré los materiales y las armas necesarias para acabar con esa bestia. Pero si no lo logras, tendrás que reponer todo lo que te llevas. Asentí. Esa tarde, reuní a mi equipo. Les conté mi plan, pero ellos no estaban obligados en ir. Yo voy. Yo también. Nick y María tardaron unos segundos más. Pero al final aceptaron en ir con nosotros. Nos reunimos alrededor de una mesa improvisada, con un croquis del almacén que dibujé de memoria. Las balas no le hacen suficiente daño, dije, señalando los puntos donde habíamos disparado. Lo vimos. Las ignoraba. Entonces necesitamos algo más fuerte. Fuego. Esa idea no nos pareció tan mala. En la parte trasera del refugio hay bidones de gasolina. Los usábamos para los generadores. ¿Cuántos? Suficientes. Viola trazó una ruta sobre el croquis. 2 de nosotros llevamos la gasolina. Los otros la escoltan. Entramos, la rociamos por todos lados y Hizo el gesto de encender una cerilla. convertimos ese almacén en un horno. Es una locura. Hagámoslo. Mientras tanto, en la universidad, varios soldados se preparaban para sus próximas misiones. Atención, escuadrón. Los 4 soldados se cuadraron al instante. La novata, Roberto, Jorge y Diego formaron una línea perfecta, fusiles en ristre. El general nos ha asignado una misión de alto riesgo. El sargento desenrolló un mapa sobre la mesa. Almacén de suministro sector 7. Los sensores térmicos detectaron algo grande merodeando la zona. Probablemente un crawler de gran tamaño, quizás un Triarch. ¿Un Triarch? Escucha que derriban paredes como si fueran de cartón. Escuchaste bien.
Por eso no van con fusiles de mierda. El sargento señaló el arsenal preparado junto a la pared. Escuadrón, esta es su dotación. Lanzagranadas M79. Carga explosiva y fragmentación. Roberto, tuyo. Ametralladora ligera M249. 5 cintas de munición. Jorge, te encanta hacer ruido, ¿verdad? Jorge sonrió, ajustándose el peso del arma al hombro. Fusil de precisión Barrett M82. Calibre 50. Perfora blindaje, perfora paredes, perfora monstruos. Diego, demuestra que sirves para algo más que para limpiar letrinas. Diego agarró el fusil. Era más grande que él, pero sus manos no temblaron. Y para la novata. Lanzallamas M9. 7 depósitos de napalm. Si se acerca, lo conviertes en barbacoa. Sabemos de lo que eres capaz. Demuestra tus habilidades en esta misión. Con mirada seria, ella asiente. Escúchenme bien. Los Triarchs son inteligentes. Saben emboscar. Saben tender trampas. Si entran ahí con superioridad moral y ganas de morir por la patria, no saldrán. Entren con frío. Con cálculo. Con ganas de volver a casa. ¿Entendido? Todos afirmaron con determinación. Entonces, tienen 6 horas de luz. Úsenlas bien. Los 4 soldados recogieron su equipo y abordaron un vehículo blindado. Roberto iba al volante. Jorge revisaba una y otra vez la ametralladora. Diego acariciaba el fusil de precisión como si fuera un amuleto. ¿Cómo te llamas? Solo dime novata. Mi nombre es confidencial. Pues prepárate, novata. La noche era fría y oscura. Las estrellas y la luna habían desaparecido, tragadas por un manto de nubes negras. Desde 2 puntos opuestos, los grupos avanzaban hacia el almacén. Esta batalla será la más difícil de sus vidas. Uno lo hacen por la seguridad de su gente, mientras los otros por venganza. Pero entre la oscuridad, la criatura esperaba con ansias su próxima comida.